Tengo un videíto corto por aquí. Quiero que escuchen esto. Los que no son cubanos, por favor, escuchen bien esto. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Lo vuelvo a poner. Ah, Alfredo, no pasa nada, hombre, tranquilo. Nada, tranquilo, Alfredo. Andrés Díaz, muchas gracias. Les vuelvo a poner este videito corto. Atención los que no son cubanos. Esto puede ser un aula de preescolar o un círculo infantil. Estos son niños pequeños en una escuela en Cuba, ¿vale? En España sería, pues, o la guardería o primero de infantil. Más o menos sería esto en España. Último de guardería o primero de infantil. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva! Claro, esto tengan en cuenta que ahora tenemos teléfonos móviles y podemos grabar estas aberraciones. Esto lleva pasando 62 años. Esto no es de ahora. La campaña de adoctrinamiento en Cuba, lo que ellos llamaron campaña de alfabetización, se hizo así. Y fue a principios de los 60. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos los medios para grabarlo y difundirlo. Esto es lo que pone en duda cualquier validez de cualquier sufragio o cualquier sistema electoral en Cuba. Esto directamente niega cualquier votación en Cuba a favor o en contra de cualquier cosa que proponga el régimen. ¿Y por qué digo esto? Porque si desde pequeños nos tratan así, esto es abuso infantil directamente. Esto no se puede permitir. Esto en algunos países del mundo se adoctrina, en España se adoctrina también, y los padres recurren y los padres protestan contra el adoctrinamiento en algunos sitios, pero no tan descaradamente. Esto condiciona a la sociedad. Esto multiplicado por generaciones hace que tengamos lo que tenemos en Cuba a día de hoy, una generación que no sabe nada de política, una generación que le pones un referéndum constitucional encima de la mesa y no lo sabe ni leer, no lo sabe ni valorar. Una generación fanática, como los vemos por ahí, incluso ya salidos del comunismo se siguen comportando como fanáticos. Esto es lo que hace que nada de lo que actualmente mantiene al Partido Comunista en el poder sea válido directamente. Cuando tú tocas la educación de esta forma, cuando manipulas, cuando adoctrinas, cuando perviertes la realidad de los niños de esta forma, estos niños van creciendo y año tras año se les va multiplicando esta doctrina por más y por más, con más crudeza, incluso como les he enseñado aquí otras veces, llegando a inculcar odio en los niños hacia ciertos fenómenos. Eso crea una sociedad fanática. Eso crea una sociedad que no comprende, no es capaz de criticar, ni analizar, ni hacer autocrítica. Es una sociedad que se mueve por impulsos, no por la razón. Y es lo que tenemos en Cuba hoy. En Cuba hoy tenemos, por ejemplo, la generación de mi madre, que es la del 60. Mi madre nació en el 61. Se crió así. Y a día de hoy esa generación es la que vemos muchas veces en actos de repudio. Porque es una generación que no está acostumbrada a razonar. Es una generación que desde que son niños les han enseñado y les han obligado a gritar viva la revolución, viva Fidel, viva Raúl. Y es lo que gritan en los actos de repudio. Esto mismo es lo que gritan luego en los actos de repudio. ¿Dónde estará la UNICEF? Me pregunto yo. Esa UNICEF que decía que Cuba era el paraíso de la infancia. Me gustaría pensar que ya se están dando cuenta que no lo es. Pero en cualquier caso, esto es lo que ocurre en Cuba. Cuidado cuando el que se ponga a defender la revolución cubana, el que se ponga a defender el referéndum constitucional
como que el pueblo lo aprobó en más de un 80%. Es muy fácil desmontar toda esa parafernalia simplemente enseñando este video, diciéndole, mira, el pueblo al cual tú pusiste a votar es un pueblo incapacitado para votar. Es un pueblo discapacitado mentalmente para votar cualquier cosa de política. Como mismo, y perdónenme la comparación que voy a hacer, pero es la más gráfica que se me ocurre. Como mismo a una persona que tiene problemas mentales se les quita la tutela, es decir, no pueden ser ellos dueños de sí mismos, se les pasa su tutela a otra persona para que lo interne o para que lo someta a tratamiento cuando sus problemas mentales son ya grandes. Como mismo una persona que tiene problemas mentales tampoco se le permite, votar en muchos países, pues el pueblo cubano debería retirársele su tutela, digamos, política, y debería reconducírsele, primero educársele y luego reconducírsele hacia los valores de una democracia. Porque de lo contrario, mientras esto por desgracia sea el pueblo cubano, alcanzar una democracia en Cuba va a ser muy complicado, muy complicado. Todas las personas que votaron por el referéndum del 2019, por esta basura constitucional del 2019, fueron criadas así, fueron adoctrinadas así, fueron destrozadas mentalmente así. Todas. Por suerte, hay ese porcentaje que llega, si sumamos los cubanos que estamos fuera, que no nos dejaron votar, podemos alcanzar hasta el 20%, más del 20%, que no votamos o que votamos que no. Por suerte hay un porcentaje que hemos soltado toda esta doctrina. Pero el hecho de que así se maltrate a los niños en Cuba, de que así se inculque, se adoctrine, se pervierta la realidad y la cabeza de los niños en Cuba, eso solamente ya niega en sí mismo cualquier validez ante cualquier elección política que haya ocurrido en Cuba durante la revolución. Esto es un caso nada más, pero tenemos otros muchos casos de videos que han sido grabados. Yo tengo en mi carpetica de repositorio, tengo muchos videos corticos así de niños, niños pequeños además, que se les obliga a decir consignas, a decir incluso frases violentas, llamando a atacar o a matar al enemigo. Esto es la educación en Cuba. Por eso el cubano de hoy, el cubano de dentro de hoy, no entiende lo que es la democracia. Por eso el cubano de dentro de hoy no sabe diferenciar entre partido, Estado, patria, Cuba, pueblo. Por eso el cubano de dentro de hoy es un cubano que probablemente haya leído el panfleto constitucional del 19 y haya estado de acuerdo, porque como tiene toda esta confusión mental y esta doctrina, no sabe apreciar ni sabe criticar lo que estaba leyendo. Por eso no podemos, aun cuando los números del régimen son los que son, no podemos validar nada de lo que diga el régimen. El cubano de dentro, por desgracia, está incapacitado a día de hoy para votar algo que no sea con una estricta observación y con una estricta transparencia.